Bueno, vamos a ir comenzando, que ya somos unos cuantos. Bueno, en primer lugar, me presento, yo soy Tania y lidero la estrategia de alianzas y el desarrollo de negocio en la oficina de Barcelona. En primer lugar, daros muchas gracias a todos los que estáis hoy con nosotros aquí. Estamos todos en una situación sin precedentes, una situación donde todos nos tenemos que adaptar a nivel personal, a nivel profesional, a las circunstancias, pues eso, bastante turbulentas que estamos viviendo, pero aquí lo primero que esperamos es que todas vuestras familias, vosotros mismos, vuestros seres queridos, estéis todos bien, que es lo primordial, y en segundo lugar, pues también queremos ver esta situación pues un poco como una oportunidad, ¿no? Para todos pues explorar unas nuevas formas de trabajar y, y poder, pues eso, no limitar nuestra creatividad a algo totalmente presencial. Entonces, bueno, nos tenemos que sentir realmente todos afortunados de que en nuestro sector podemos teletrabajar prácticamente sin problemas. Digo prácticamente porque sé que algunos pues estáis con niños, con más personas en casa y a veces sí que es un poco reto. Entonces, bueno, subrayar de nuevo que estéis con nosotros hoy aquí. Lo que vamos a hacer entonces es contaros un proyecto totalmente people-based. Sabéis que desde Merkel Divisadero trabajamos la metodología people-based marketing, que básicamente en lo que consiste no es más que crear unas relaciones duraderas y personales con nuestros clientes. Y en este caso lo que vamos a investigar es cómo este enfoque people-based se aterriza a un proyecto end-to-end, totalmente desde el principio de conceptualización hasta su desarrollo y una visualización final, utilizando las herramientas de Salesforce Audience Studio, o lo que es el DMP, y la herramienta de visualización y reporting avanzado Datorama. Entonces, yo creo que los que estáis aquí, la mayoría sí sabéis quiénes somos. Somos una consultora que se basa en los datos, en la tecnología y la creatividad. Formamos parte de Merkel y del grupo de comunicación global Densu y hoy en día somos ya más de 180 profesionales en España, con oficinas en Gijón, Madrid y Barcelona. Entonces, yo creo que los que estáis conectados hoy, pues interactuáis con nosotros pues, en las distintas oficinas que tenemos. Entonces, hoy contaremos con mis compañeros, con tres personas, que son Ana María Martín, Head of Customer Strategy, Abel Pérez, Orchestration Specialist, y Maru Marrero, Head of Digital Analytics. Entonces, junto con ellos vamos a conocer, como os digo, lo que es un proyecto people-based. Vamos a ver con las herramientas que os comentaba, el DMP de Salesforce y el Salesforce Datorama, vamos a ver cómo se plantea un proyecto people-based, cómo se conceptualiza y cuál es el governance en un proyecto. Vamos a ver cómo luego esto se aterriza a nivel técnico, cómo vamos definiendo las audiencias, que es el pilar que vamos a ir trabajando, cómo las activamos en distintos canales, tanto off-site como on-site, y por último, una vez que hemos activado el caso de uso, cómo lo analizamos, cómo lo medimos y cómo lo visualizamos. Y al final pues tendremos un momento para las preguntas, ¿vale? Entonces no me demoro más y paso palabra a mi compañera Ana María. Nada, simplemente comentaros que yo soy Ana María y bueno, pues en el webinar de hoy os voy a contar un poco cómo es nuestra visión en esta parte de la parte de proyectos, ¿vale? De cómo lo abordamos, qué fases tenemos, cómo lo vamos desgranando y luego también para la parte de definición del caso de uso y toda la parte estratégica. Os voy a contar también cómo conceptualizamos los casos de uso, cómo hacemos esa parte de activación. Bueno, pues como veis, como ha comentado mi compañera Tania, nosotros, bueno, el enfoque que tenemos no es solo desde el punto de vista estratégico, que también tiene una parte muy importante,
en ese marco People Base, sino que también nosotros vamos a poner ese punto de vista técnico y ese punto de vista de monitorización de resultados, ¿vale? Que vamos a verlo con dos herramientas de Salesforce que son Salesforce Audience Studio y Datorama como herramienta de visualización. Vale, ¿cuál era el challenge que teníamos en este caso o el challenge que hemos escogido? Pues bueno, hemos llamado a nuestra empresa pues Merkel Insurance porque es una empresa bueno y real para preservar la privacidad de nuestros clientes. Y bueno, ¿qué es lo que queremos conseguir? Pues queremos conseguir personalizar esos mensajes recibidos por los usuarios en cada una de las fases del funnel, ¿no? Y que sea una experiencia totalmente personalizada para poder mandar ese mensaje, trabajar esa relación y poder aumentar, pues, en definitiva, las conversiones, reducir el CPL o el coste pues, potencial cliente y, en definitiva, lo que buscamos con con este tipo de proyectos es crear una experiencia de consumidor 360, ¿no? End-to-end. Como comentaba, en estos tipos de proyectos nosotros los separamos en tres fases, ¿vale? La primera fase la llamamos de setup, que es la parte en la que vamos a hablar de la implementación técnica de Salesforce Audience Studio, que ahora más adelante os comentará mi compañero Abel. Y bueno, pues en esta fase el Orchestration Specialist es el responsable de todo ese despliegue técnico y de conectar esas fuentes de datos y los conectores a Salesforce Audience Studio, porque bueno, como sabéis, en un DMP hay que conectar toda la parte de fuentes de datos y toda la parte de conectores donde vamos a activar esas audiencias. Se va a generar un documento donde se relaten y se detallen todas las especificaciones técnicas y, en definitiva, el entregable en esta fase pues, es tener el DMP operativo completo, ¿no? En la segunda fase, que ya os contaré yo más en detalle un poquito más adelante, es la definición del caso de uso y su activación. En esta parte, la parte que lidera es el Customer Strategy, que es la persona que está, en definitiva, para diseñar ese caso de uso y esa conceptualización. En esta parte, para esa parte de activación, tenemos 3 puntos importantes que tenemos que resaltar, que es una parte de auditoría del negocio, porque tenemos que conocer muy bien quién son nuestros usuarios, cuáles son sus objetivos de negocio, linkar muy bien esa estrategia a conseguir esos objetivos, perfilar esas audiencias para definir ese Customer Journey, porque obviamente no hay una estrategia People-Based si no hemos definido previamente una audiencia y ese Customer Journey, y obviamente pues la parte de generación de audiencias, ¿no? Entonces, en esta fase se hace todo el diseño de la conceptualización estratégica, como digo, y de documentación, pues se crean documentos tipo Strategy D, como nosotros llamamos, donde se plasma toda esa estrategia, y a nivel entregable, pues el resultado sería esa activación del caso de uso con éxito, ¿no? Y por último, la tercera fase sería la fase de reporting, en este caso con Datorama, en el que el perfil más que lidera esta parte sería el Audience Analyst, es el que tiene que crear ese dashboard, esa conceptualización a nivel analítico para determinar qué KPI son los que vamos a medir, cómo vamos a presentar la información y, en definitiva, cómo vamos a poder medir nuestro éxito del caso de uso, ¿no? A nivel de pasos más ejemplificados de qué pasos tenemos que dar para desarrollar ese caso de uso, pues en definitiva, lo que vamos a hacer es, en una primera fase, hacer una definición de la estrategia para definir cuál es ese Customer Journey, como decía, y sobre todo los touch points y en qué canales vamos a comunicarnos y cómo con ese consumidor o cliente. Vamos a definir el Content and Contact Strategy y vamos a definir cuáles son esos business goals y los KPIs. La segunda fase es la generación de audiencias, en la que la pieza clave es Salesforce Audience Studio. En la parte de activación vamos a hacer una comunicación omnichannel, esa personalización de mensajes tanto en la parte off-site como en la parte on-site. Y por último, como comentaba, es la monitorización desde Salesforce con Datorama.
Para completar un poco quién sería nuestro equipo que lleva a cabo este proyecto, aunque ya lo he comentado anteriormente, porque cada uno sería el que lidera cada una de las fases, tenemos por la parte de tecnología el Orchestration Specialist, que es la persona experta a nivel técnico de toda la configuración, de todas las herramientas de orquestación y de toda la implementación técnica de Salesforce. La parte de estrategia la realiza el Customer Strategist y por último el Audience Analyst es el encargado de llevar a activación esa parte del caso de uso y el que va a analizarla y que va a monitorizarla para proporcionar insights, para optimizar ese caso de uso y para proponer nuevos casos de uso siguientes. Esto no solo queda aquí porque, ¿vale? El equipo de Merkel Divisadero a nivel proyectos People Base son esos 3 perfiles, pero obviamente si nosotros vamos a participar también en la parte de personalización o en la parte de activación, tendríamos perfiles como Experience Designer, Experience Engineer, que son los que llevan a cabo toda la parte de conceptualización de experimentos. Y en este caso concreto teníamos que coordinarnos con toda la parte de la agencia de medios, el equipo de Salesforce, otra agencia de social media, la agencia de search y obviamente con nuestros clientes, como comentaba, para alinearnos en esos objetivos de negocio. Y nada, pues ahora doy paso a mi compañero Abel, que es el que va a empezar a comentaros toda la parte de integración técnica. Hola, pues muchas gracias, Ana. Yo soy Abel Pérez, Orchestration Specialist en Merkel Divisadero, como ya han dicho mis compañeras. Y ahora vamos a ver un poco cómo sería la integración técnica de Salesforce Audience Studio, tanto para recopilar datos de distintas fuentes como para empujar las audiencias que se creen dentro de la plataforma a los partners para que puedan activarlas y sacar el máximo partido de los datos del cliente. Empezamos con este esquema que define bastante bien lo que es un DMP. Es una plataforma, como ya sabréis todos, una plataforma que recoge datos de distintas fuentes y todos esos datos se agrupan dentro del DMP. Se pueden realizar distintas acciones dentro del DMP, como analizar esos datos, segmentarlos, etcétera. Y posteriormente esos segmentos se van a empujar a otras herramientas, a otros partners, que activarán esos datos para ofrecer una mejor experiencia al usuario. En este caso de Merkel Insurance, pues vemos que se recogen datos online, de web, de aplicaciones, datos de campaña, datos de Campaign Manager, display en vídeo, distintos canales, datos de segunda parte, de la Marketing Cloud, incluso se suben datos de manera offline. Luego, posteriormente, como os comentará mi compañera Maru, se ha conectado Salesforce Audience Studio con Datorama para realizar ese reporting con esta herramienta de Salesforce. ¿Vale? Bueno, la primera fuente de datos que vamos a ver cómo se integraría serían las webs, los sites del cliente. La manera de activar Salesforce Audience Studio en los sites sería mediante la introducción de su huella llamada Control Tag. El Control Tag es un trozo de código asíncrono, lo que quiere decir que no interfiere en los tiempos de carga de la página y se debe introducir en los sites de los que queramos recoger información, ya sea introduciéndolo directamente en el código de la página o bien mediante cualquier herramienta de Tag Manager. Simplemente con la introducción del Control Tag ya se van a enviar bastantes datos al DMP, las visitas de los usuarios, datos que se recogen por defecto como el navegador, el idioma, el dominio, etcétera. Pero si queremos recoger más datos que van a ser esenciales en la creación de segmentos, tendremos que hacer uso de un data layer. Data layer es un objeto donde se introducen distintas variables y esas variables pues, se envían a distintas herramientas. En este caso, para enviarlas al DMP, pues también tendremos que usar un data layer. En este data layer, pues eso, se van a recoger todos los atributos que queramos de los usuarios, pues el site por donde navegan, la sección, si está logado o si no está logado. En el caso de Merkel Insurance, por ejemplo, el tipo de producto que le interesa, si se loga, pues los seguros que tiene contratados, etcétera. Todos esos datos que tengamos en el data layer pues se van a poder enviar al DMP. Para ello tendremos que ponernos en contacto con el equipo de support de Salesforce para indicarle los datos que va a tener ese data layer y sobre todo
el nombre de ese data layer. Con esto pues podrá hacer unos cambios en el control tag, lo podrá modificar ad hoc para este cliente para poder recoger esos datos dentro del DMP. Bueno, además de estos datos, Salesforce Audience Studio también tiene píxeles de eventos que se pueden lanzar para recoger el engagement del usuario, distintas interacciones que haga dentro de las páginas. Un registro, rellenar formularios, clics en noticias, pues pasar a distintos pasos del funnel, etc. Estos eventos pues, pueden ser usados en la creación de segmentos también y son muy útiles a la hora de crear informes, de crear funnels y sobre todo de medir conversiones. Bueno, otra fuente de datos muy importante es poder agrupar los datos tanto web como las aplicaciones. Entonces, también podemos recoger datos de aplicaciones dentro del DMP. Existen 3 métodos distintos a la hora de poder recoger datos de aplicaciones y se puede aplicar dependiendo del que más convenga a la situación del cliente. El mejor, por así decirlo, el que es más cómodo, más recomendado, es la implementación del SDK, que es pues, como el control tag, pero para aplicaciones, y sería introducirlo dentro de las aplicaciones del usuario. Y esto hace que distintas funciones del DMP estén disponibles en las aplicaciones. Aparte de recoger todos los datos, pues podemos gestionar los consentimientos del usuario. También podremos saber una cosa muy importante, que es la pertenencia de los usuarios a los segmentos. Si queremos personalizar la aplicación, pues podemos saber que el usuario que está navegando por esa aplicación pertenece a cierto segmento y personalizarla en base a eso. Eso es una de las ventajas, de las mayores ventajas que nos ofrece la implementación del SDK para recoger los datos de las aplicaciones del cliente. Otra opción que tenemos, si no se pudiera implementar el SDK por cualquier razón, pues se podrían subir los logs de los datos de los usuarios en las aplicaciones que se hayan recogido en otras herramientas. Si en otras herramientas estamos recogiendo datos ya de navegación del usuario y distintos atributos, si esos datos se pueden descargar, luego posteriormente se pueden subir al DMP de manera offline. Es algo más laborioso y los datos nos van a estar disponibles en real time, pero es otra opción que tenemos por si acaso no se pudiera introducir el SDK. Y luego otra opción que también tenemos, que clientes que no puedan introducir el SDK por cualquier motivo, pues se podrán implementar llamadas HTTP al servidor de Salesforce. Estas llamadas enviarán información al DMP, al igual que se haría con el SDK, pero claro, no tiene las ventajas que habíamos mencionado para el otro método. De esta manera, si se implementan este tipo de llamadas, pues podríamos ahorrar llamadas porque no se van a recoger todos los page views, no se van a recoger todas las interacciones del usuario, se podrían escoger los datos que se quieren enviar al DMP y realizar estas llamadas con esos datos. Vale. Bueno, otra fuente muy importante de datos en casi todos los clientes, en Merkle Insurance pues también es el caso, es poder recoger los datos de campaña. Para esto es necesario implementar los trackers de Salesforce Audience Studio de impresión y de clic en los canales donde se puedan recoger estos datos, como por ejemplo los que tenemos ahí, display, page search, video, social, email, etc. Vale. Un tracker de Salesforce Audience Studio está formado por los parámetros que tenemos aquí a la derecha. Se va a generar, cada vez que creemos un canal, si creamos por ejemplo display, se va a generar un ID dentro del DMP y esto habrá que introducirlo obligatoriamente dentro de ese tracker y posteriormente también se van a incluir distintos parámetros como estos que podemos ver aquí. Los obligatorios son los que vemos en verde, el conf ID que se generará cuando se cree el canal dentro del DMP y también el campaign ID, muy importante para distinguir qué campaña es de la que estamos recogiendo datos. Luego se van a poder recoger otros parámetros, como podemos ver ahí, el Advertiser ID, el Placement, el Ad ID, el Creative ID, el Site ID y también la marca
para la cual estamos recogiendo esos datos. Vale. Además de todos estos parámetros, será necesario introducir en los trackers de clic el parámetro CLK, y dentro de ese parámetro irá la landing a la que va a aterrizar el usuario. Lo que hacen estos trackers son una redirección. Primero, la información va al DMP con todos estos parámetros. No todos son obligatorios, como he dicho, pero bueno, son bastante recomendable introducirlos la mayoría de lo posible para poder segmentar de mejor manera al DMP. Y eso, la información va primero al DMP y luego posteriormente en los trackers de clic, en los clics, pues se redirige a esa landing que se ha puesto en ese parámetro. Para algunos ad servers existen macros disponibles por los que esos valores citados pues se recogen de manera automática, no es necesario introducirlos manualmente, ¿vale? Entonces hace la implementación mucho más sencilla. Vale, otra fuente de datos muy importante para poder unificar el Customer Journey de los usuarios, tanto online como offline, es pues, realizar subidas de ficheros al DMP. Cuando se crea la plataforma, la cuenta de Salesforce Audience Studio, se disponibiliza un S3, un bucket S3 de Amazon, donde podremos subir datos. Esos datos tienen que tener un formato adecuado, tienen que seguir un formato para que se procesen correctamente dentro del DMP, y habrá que subirlos con un ID válido, bajo un ID válido que se acepte por el DMP, ya sea pues la cookie del DMP, puede ser un Advertising ID si estamos hablando de aplicaciones móviles, o un ID de usuario. Para que se pueda reconocer ese ID de usuario con el ID de Salesforce Audience Studio, es necesario que haya un matching entre esos dos IDs. Entonces, lo que tiene que pasar es que ese usuario se haya registrado dentro de un activo digital etiquetado con el DMP. De esta manera se va a crear una tabla de traducción entre el ID del DMP y el ID de usuario, ya sea un email hasheado, un teléfono hasheado, etcétera. Y luego, posteriormente, ya podemos subir ese email hasheado, ese teléfono hasheado, para que se reconozca dentro del DMP y esos datos sean activables. Vale. Bueno, hasta aquí hemos visto la recolección de datos de primera parte. Si con todo esto pues, no tuviéramos suficiente información, podríamos también tener datos de segunda parte. Salesforce Audience Studio también tiene una plataforma, un marketplace de datos de segunda parte que se llama Data Studio disponible, con el cual pues, se puede acceder a esos datos de segunda parte. Incluso se puede llegar a acuerdos con otras compañías y disponibilizar esos datos dentro de esta plataforma. Es una buena manera para recopilar datos de alta fidelidad y con buen volumen, así que siempre es una buena opción recurrir a los datos de segunda parte para poder aumentar el volumen de los segmentos y para poder también tener más información de los usuarios y más volumen. Bueno, una vez hemos recopilado información de distintas fuentes de datos, va a ser la hora de poder enviar esa información a distintos partners para que la activen. La conexión, muchos partners, tienen conexión server to server con Salesforce Audience Studio, y para realizar este tipo de conexión, pues será necesario añadir ese partner en la plataforma, para lo cual será necesario pues, varios detalles, ya sea pues, un ID, una secret key. En algunas ocasiones es necesario hacer whitelist en ese partner para que pueda recibir datos del DMP. Cuando todo esto se haya realizado dentro del DMP, habría que avisar a Salesforce Audience Studio, a Salesforce Audience Studio para que habilite esa herramienta y pueda recibir datos del DMP, se puedan enviar esos segmentos. Una vez conectados estos partners, simplemente cuando creemos un segmento, deberemos darle al clic de activarlos, tendremos ahí disponibles esos partners y con clicar en ese checkbox ya se empezará a enviar el segmento a esos partners de activación. Bueno, para otros partners no existe
esa posibilidad de hacer una conexión server to server, por lo que tendremos que hacer otro tipo de conexiones, ya sea enviar un píxel a esas plataformas o simplemente disponibilizar los segmentos que queremos enviar en el local storage. El local storage es una variable, un tipo de almacenamiento que está disponible en los navegadores, donde se puede acceder para ver a qué segmentos, en esta ocasión, a qué segmentos pertenecen los usuarios. ¿Vale? Para realizar estos envíos de píxeles es necesario pedir los píxeles a las distintas plataformas, por ejemplo, para Facebook, lo hemos hecho para AdWords, pedimos los píxeles que tenemos que enviar y, como decía, ponemos esos segmentos, los hacemos disponibles en esa variable que es el local storage. Para eso simplemente tendremos que marcar ese botón de activar cuando estemos creando el segmento o cuando lo hayamos editado y nos aparecerá esa opción que pone Send to Site. De esta manera, si entramos en un site etiquetado con el control tag del DMP, podremos ver en esa variable a qué segmentos pertenece ese usuario. Si, por ejemplo, queremos personalizar con algunas herramientas de personalización la página, pues esas herramientas de personalización se podrán apoyar en esos IDs que van a estar disponibles dentro de esta variable del local storage. Y para enviar esos píxeles, para realizar la conexión tipo píxel, será necesario pues introducir un tag a través de cualquier tag manager. Nosotros hemos usado SuperTag, que es la herramienta Tag Manager que hay disponible dentro de Salesforce Audience Studio. Y lo que hacemos es comprobar que los usuarios pertenecen a los segmentos que queremos empujar a esos pares. Si pertenecen a esos segmentos, pues lo que hacemos es enviar el píxel. De esta manera, dentro de Facebook, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, pues podrán saber que los usuarios que les llegan con ese píxel pertenecen a los segmentos que le queremos enviar. Bueno, y por último, otra fuente de datos y a la vez otra manera de activar los segmentos que tenemos dentro del DMP es mediante la conexión que existe entre Salesforce Audience Studio y Salesforce Marketing Cloud. Con esta conexión, dentro del DMP se podrán recibir datos de Email Studio, interacciones en el Journey Builder, por ejemplo. Esos datos se podrán enriquecer con otros atributos recogidos en el DMP y podremos reenviar esos segmentos a Marketing Cloud para su activación. Salesforce Audience Studio y la Marketing Cloud todavía no tienen el mismo ID, no está integrado completamente. Entonces, para que se reconozcan los IDs de ambas plataformas, será necesario que se produzca un user match. Un user matching que se hará mediante el envío de emails. Cuando se envía un email desde la Marketing Cloud, será necesario introducir estos píxeles de user match, en los cuales se enviará la dirección de email haseada del usuario y el subscriber ID. Estos dos IDs se macharán con el ID de Salesforce Audience Studio y de esta manera se podrán reconocer esos datos para poder hacer este intercambio de información. ¿Vale? Bueno, hasta aquí la integración técnica de Salesforce Audience Studio para recopilar datos y poder enviarlos a los distintos partners de activación. Ahora doy paso de nuevo a mi compañera Ana, que va a hablar un poco de cómo se llevaría a cabo un caso de uso desde la definición de audiencias hasta su activación. Muchas gracias, Abel. Pues sí, bueno, pues avanzando con el webinar, ahora vamos a ver un poco cómo realizamos desde Customer Strategy la definición de audiencias. Y bueno, pues obviamente para definir las audiencias lo que estamos buscando es identificar esas necesidades y esos intereses de los usuarios para poder determinar qué les motiva o qué les lleva a tener esa relación con nuestra marca, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que estamos buscando es responder a estas preguntas con información, es decir, ¿qué información sociodemográfica tenemos? ¿Cuál de ellos son clientes? ¿Qué productos tienen? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuál es la motivación? Y entonces, para
responder a esas preguntas utilizamos herramientas de analítica digital, pero también utilizamos reports dentro de Salesforce Audience Studio. Dentro de Salesforce Audience Studio hay distintos reports, pero sí que es verdad que nosotros particularmente usamos muchísimo dos de ellos, que uno de ellos es el Top Overlap Report y el otro Insight Journey, para determinar lo que os comentaba al principio del webinar, cuál es esa estrategia, cuáles son esos touch points, cómo se comportan los usuarios y, en definitiva, poder trazar ese Customer Journey para cada una de nuestras personas o de nuestras audiencias, ¿no? Entonces, en el caso del Overlap Report, ¿cómo nos ayuda? Pues nos ayuda porque nos dice qué características tienen en común los usuarios que pertenecen a dos segmentos diferentes. Y en este caso, lo que nosotros estábamos buscando aquí es conocer cuáles son las características que tienen en común los usuarios de alto valor. ¿Por qué? Porque queremos llegar a esos que tengan una probabilidad de conversión mucho mayor que otros que sabemos que se van a quedar en el camino. Entonces, en la parte derecha tenéis un ejemplo de cómo se visualiza este report en Salesforce Audience Studio, que, como veis, es muy sencillito de entender. A color más oscuro hay un overlap mayor, y cuando el overlap es menor, pues el color azulito claro es más claro, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo debemos trabajar con él? Porque obviamente necesitamos conceptualizar el informe desde un principio, porque, como sabéis, en Salesforce tenemos que tener toda la parte de segmentos muy bien nombrada y muy bien estructurada para poder encontrar en cualquier momento qué segmento y qué información tenemos dentro de ese segmento. Entonces, nosotros, como pasos a seguir, así tips que os vamos a dar en este webinar, serían los siguientes. Primero, conceptualizar el informe, pensar muy bien qué es lo que queremos medir. En este caso, si queremos medir las características de los usuarios de alto valor, que haríamos el segmento de usuarios de alto valor, que en este caso serían, como estamos en una compañía de seguros, cuáles son los que han visto el precio, los que han tarificado y cuáles son los que llegaron a contratar, para determinar con otro tipo de segmentos dónde han estado, qué han visto, si han estado en la landing, con el segmento de en qué campañas han interactuado, con qué creatividades, etcétera, ¿no? Una vez que tenemos conceptualizado eso, como digo, crearíamos los segmentos que queremos analizar en base a nuestro Segment Builder, que es la herramienta que utilizamos para determinar un nombrado y una taxonomía de segmentos, para poder luego construir este informe en base a los segmentos que queremos analizar únicamente, y que no tengamos un montón de segmentos ahí que no sepamos cómo trabajar luego con ellos, ¿no? Entonces, aquí muy importante el orden. Hay que esperar a que se procese el informe, porque esto se procesa cada fin de semana, por eso es tan importante conceptualizar y crear los segmentos con antelación. Como cuarto tip sería descargar ese report para trabajar con él, porque aunque en la interfaz se ve muy bien, pero es verdad que a mí particularmente me gusta descargármelo y poder trabajar con él, y así, de esa forma, llegar al quinto punto, que es extraer esos insights que nos ayuden a entender mucho mejor las audiencias, ¿vale? Esto sobre todo nos da información, pues como digo, cuánta gente que ha llegado a ver precio ha venido en qué campaña, o al revés, cuánta gente de qué campaña no ha venido o no ha hecho lo que yo quiero que hagan en ese Customer Journey, y por tanto necesito negativizarlos, ¿no? Otro segundo report que me gustaría comentar con vosotros es el Journey Insights, que es otro report que también utilizamos para la parte de conceptualización, que nos ayuda sobre todo para analizar cuáles son esos journeys de los consumidores. Aquí lo que se trata a la hora de configurar este report es que nosotros cogemos un segmento como el funnel, ¿no? Como, por ejemplo, en este caso, el segmento de los usuarios que hayan tarificado, y cogemos una signal de conversión, que sería, pues, que acaben contratando, o etcétera, ¿no? Que nosotros asignemos. Al configurar este report, pues Salesforce te da mucha información acerca de la interacción de los usuarios que están dentro de ese funnel y dentro de ese journey con el resto de información que tienes en tu DMP, y puedes llegar a saber ciertos patrones o cierta información en relación a los touch points que
que te va a ayudar a conceptualizar ese journey, sobre todo esos triggers, ¿no? En este caso, bueno, pues las métricas son usuarios, convertes, conversion rate, te dice el tamaño del funnel y bueno, también comentaros que si tenéis alguna duda al respecto, hay una parte al final del webinar de unos minutos para contestar preguntas que tengáis acerca de cualquier cosa que haya dicho yo o que haya dicho mis compañeros, y si queréis y os van surgiendo dudas, podéis ir utilizando la herramienta, ir escribiendo las preguntas y al final del webinar pues sacaremos unos minutillos para contestaros, ¿vale? O sea que animaos y preguntar lo que necesitéis. En este informe, como os iba comentando, los pasos que debemos seguir, pues obviamente, como en el paso anterior, es conceptualizar el informe, es decir, quién son mis audiencias que vamos a analizar y cuáles son las que están en el journey, crear esa audiencia, crear el segmento de conversión, porque aquí podemos utilizar como conversión un único evento o podemos crear otro segmento que incluya varios eventos, ¿no? Esperar que se procese y extraer insights, ¿no? Y como digo, en este informe también se ve otra última parte que he puesto así un poquito en pixelado para no poner información que no es relevante aquí, pero simplemente lo que os quería mostrar con este informe es que, por ejemplo, nos dice qué secuencias de atributos han hecho los diferentes usuarios en este journey. Por ejemplo, en el primero vemos que la secuencia es clicar en una campaña y luego ir al evento de inicio para conseguir esa conversión que le dijimos anteriormente, y vemos que los usuarios, 145, ha habido 145 journeys dentro de que han hecho esta misma secuencia, y que de esos que han hecho esa secuencia ha habido un 64% que han hecho la conversión, ¿no? Luego tenemos otra parte que también te da información a la parte de combinación, que es gente que ha hecho dos cosas, pero no tiene por qué ser en ese orden, no tiene por qué ser secuencia. Y luego, por último, la parte de property, lo que te dice son atributos que tienen tanto peso como su propia ente, que te dice que hay usuarios que han llegado a convertir, en este caso el 54%, han llegado a convertir 171, ¿no? Entonces, bueno, esto te ayuda a saber en este caso, pues qué campaña fue junto con qué evento los que más hicieron o qué landing, que también se ve aquí en la parte 3, los que hicieron que los usuarios fueran avanzando por el funnel y llegaran a convertir. Y en este caso, por ejemplo, el placement es un placement muy relevante porque ha llegado por sí solo a tener un peso importante en todo este proceso de conversión. Y en definitiva, resumiendo un poco la parte de conceptualización, lo que necesitamos es agregar la información, tanto de la web como de la información que tenemos dentro de nuestro DMP, como comentaba mi compañero Abel antes, de call center, leads y demás, que gracias a Salesforce Audience Studio puedes tener información agregada de todas estas fuentes de datos y puedes configurarte este overlap report para identificar cuánta gente que tuvo contacto con mi call center al final también tuvo contacto con mis otras campañas de medios, por ejemplo. Una vez que tienes todo eso agregado, analizarlo, comprender la audiencia, comprender su volumen, muy importante para saber si es viable y se puede activar, analizar esos datos, esos journeys, esos insights y demás, y para luego poder activar una personalización, son experiencias para esos usuarios potentes y consistentes a lo largo de todo ese funnel, ¿no? Y una vez definidas las audiencias y conceptualizado ese caso de uso, pasamos a la parte de activación. Determinamos, gracias a la información que hemos sacado, cuántas fuentes de datos vamos a utilizar para construir esas audiencias, porque vemos que obviamente en este caso los consumidores habían tenido contacto con la parte de web, con las campañas, con el call center y social media y demás. Creamos diferentes audiencias en base a los cerca que estaban de convertir dentro del funnel y bueno, los activamos tanto en medios como en la parte de la web. A nivel muy brevemente, os voy a contar un poco cómo se hizo este journey y cómo se personalizó la experiencia tanto de una parte off-site como una parte on-site, pero ya os digo que esto es brevemente porque, bueno, el foco era más, queríamos contaros un poco más cómo llegamos a conceptualizar y luego más adelante también os contará mi compañera Maru cómo lo analizamos y cómo utilizamos toda la potencialidad de Salesforce, ¿no? Bueno, en este caso tenemos a Ana, que es un prospecto
de uno de nuestros nuevos productos. Entonces, ha sido impactada por una campaña en DCM, el banner llamó la atención y acabó aterrizando en la landing page, pero no llegó a hacer nada. A los días siguientes, Ana se acuerda de ese banner y de esa landing page que visitó y visita nuestra página de cliente, pero que es Merkel Insurance, pero desde un anuncio de SEM, ¿vale? Como tenemos la información de la audiencia dentro del DMP, independientemente de que Ana no haya venido por la landing en este momento o haya venido de otro sitio que tenga que ver con display, como lo tenemos centralizado y tenemos toda la audiencia conectada también con SEM y con los demás canales, sabemos que Ana está interesada por el seguro de coche. Entonces, aunque llegue al site por otro canal, sabemos quién es y le personalizamos en base a el proceso en el que ella se encontraba, ¿no? En este caso, Ana hace clic en el botón de calcular precio, pero no termina el proceso de tarificación. Al día siguiente es impactada por una campaña en social media con una creatividad para recuperar ese proceso de pricing, ¿no?, para el seguro. En este caso, clica en ese anuncio y le dirige a la landing personalizada, porque ya sabemos que estuvo en otra landing que ya se ha informado, sabemos que estuvo tarificando en la home, entonces ya le vamos a poner un mensaje más de descuento del 10%, etcétera, porque sabemos que está mucho más en la parte hot ya del funnel, ¿no? Y por último, Ana está de acuerdo con el precio, pero bueno, pues no le apetece contratar online porque no le apetece rellenar todo y lo que hace es, bueno, pues hace clic en el botón llámame y se pone en contacto con el contact center y acaba contratando desde el call center. Entonces, bueno, aquí pues vemos cómo hemos personalizado todo el journey de nuestro potencial cliente en cada uno de los puntos en base a la información que hemos ido recogiendo de su usuario y de su comportamiento, ¿no? Y bueno, ya doy paso a mi compañera Maru, que os va a contar la parte de Datorama y de reporting. Vale, gracias Ana. Bueno, yo soy Maru, ¿vale?, que lidero la capability de Data Analytics en Merkel Divisadero y os quería contar un poquito la parte de visualización, de cómo integramos el dato dentro de Datorama, ¿vale?, y cómo esto nos facilita también para entender un poco el comportamiento de las campañas que se han activado. Un momento, que tengo solo que... Vale. El foco que quería hacer un poco era sobre todo porque en la metodología de cómo se hace la implementación dentro de Datorama, ¿vale?, porque es una herramienta que es bastante completa, ¿vale?, y es bastante potente en cuanto a la integración del dato y la armonización. Entonces, al tener bastantes fuentes de datos que debemos entender en conjunto, pues es importante seguir una metodología, ¿vale? Esas fases que veremos en detalle sería una parte de discovery, de integración del dato, de armonización del mismo, luego lo que sería ya pues el delivery y el go live, ¿vale?, de la puesta en marcha de los dashboards que se han implementado. Durante todo este proceso, pues hay obviamente un governance de parte de nosotros, del equipo, en conjunto con los stakeholders del cliente que esté trabajando con nosotros. Y hay una parte importante de aprendizaje, ¿vale?, durante el proceso, ya sea a nivel interno de cómo explotar el dato dentro de la herramienta y de las propias campañas que se pueden estar implementando, ¿vale? Y simplemente al final, pues una fase ya de training a los equipos que realmente van a explotar ese dato, ¿vale? Al final toda esta metodología lo que nos va a permitir es que haya unos estándares mínimos, ¿vale?, de calidad, que se entregue todo en tiempo y en forma, y que cumpla pues los objetivos que se han planteado desde el inicio. Dentro de la parte de Discovery, que sería, digamos, con lo que empezaríamos, está bastante alineada con lo que han comentado mis compañeros, sobre todo en la parte de definición. En este caso, pues estamos hablando de una implementación de activación de audiencias en distintas plataformas, ¿vale?, con muchas fuentes de datos que nos van a dar información sobre esas audiencias, sobre las campañas que se están activando. Entonces hay probablemente muchos stakeholders dentro de nuestros clientes con los que tendremos que tener contacto, ¿no? Entonces toda esa parte sería el kick-off, ¿vale?, donde se toman unos requerimientos, cuáles son los objetivos de tener esta herramienta que nos permita pues entender lo que se está activando, ¿no?, y que nos permita optimizar sobre todo pues la activación
en los distintos medios. ¿Vale? Entonces, bajo esa toma de requerimientos se definen unos objetivos, se conceptualizan y se definen cuáles son esos KPIs que nos ayudarán a entender si nuestro objetivo está siendo cumplido o no está siendo cumplido. Al mismo tiempo, se define un mock-up que llamamos de cómo debe ser esa versión final del dashboard. Esto se hace principalmente porque hay que entender, y lo veremos luego con un par de ejemplos, el nivel de detalle que se quiere, cómo se quiere filtrar la información. Dependiendo de nuestros stakeholders, pues cada quien deberá consumir la información de maneras distintas, ¿vale? Y tener distintos filtros que le permitan tomar pues esas decisiones, ¿vale? Obviamente aquí en esta parte también nos tienen que dar acceso a todos los data sources que hay que integrar dentro de Datorama. Una vez esto está definido, ¿vale? Ya lo veis en cada una de las fases, siempre hay un sign-off, ¿vale? Que es decir, se aprueba lo que se ha definido, esos KPIs, esos mock-ups se aprueba, ¿vale? Y se continúa con la siguiente fase, que ya sería la parte de integración del dato. En este sentido, definimos un solution design, que es un diseño, ¿vale? De esa solución, que cómo se va a integrar. Dentro de Datorama hay muchas funcionalidades que nos permiten integrar las distintas fuentes de datos, aprovechar, como comentaba mi compañero Abel, todas esas fuentes con los distintos IDs, las distintas informaciones que estamos recibiendo. Y dentro de Datorama pues tenemos muchas opciones de cómo integrar mejor ese dato, cuál es la opción más óptima de armonizar esa información. Entonces en ese Solution Design pues se define realmente cómo debe ser la solución, ¿vale? Se conectan las fuentes de datos, en este caso pues tenemos opciones por API, ¿vale? Hay bastantes conectores nativos dentro de Datorama. También tenemos la opción de Total Connect, que es simplemente pues un fichero plano, ¿vale? Y bueno, hay opciones también custom, es decir, prácticamente casi todas las fuentes, me atrevería a decir todas, es posible siempre conectarlas con Datorama, ¿vale? Entonces estas se integran, se valida que los valores que se vean dentro de Datorama son correctos, ¿vale? Con los ficheros originales. Esta parte que veréis también que se repite en cada una de las fases es de QA, ¿vale? Donde se valida cada uno de los pasos que estamos proponiendo, se tiene que validar porque ya veis que es bastante completo, hay muchos pasos que hay que seguir y entonces es importante ir confirmando y no esperar pues hasta tener el dashboard definitivo. Nuevamente, una vez está validado, integrado y hecho ese QA, pues se confirma con el cliente con un sign-off, ¿vale? Y se pasa a la siguiente fase, que es la armonización del dato. Es decir, primero integramos los datos, ¿vale? Simplemente están subidos a la plataforma, están mapeados correctamente con el data model de Datorama, que si estáis familiarizados o no con la herramienta, pues Datorama cuenta con su propio modelado del dato, que facilita un poco pues esa armonización del dato, ¿vale? Luego que estén mapeados, pues obviamente pasamos a la armonización, dependiendo de los diferentes IDs que tengamos, ¿vale? La unificación de una y otra fuente, para que luego tengamos esa trazabilidad de la información a través de todas las fuentes de datos, ¿vale? Se crearán las distintas variables personalizadas que sean necesarias para sacar la información y poder consumirla de la manera más fácil, ¿no? Para el usuario. Una cosa es los tracking que utilizamos para las campañas, donde se utilizan códigos, se utilizan abreviaturas de la información para facilitar, ¿no? el trabajo. Y luego, pues en el dashboard, la idea obviamente es ver el dato sin abreviaturas y simplemente de fácil entendimiento y entender que la audiencia pues, puede venir de España y no de ES, ¿vale? Por poner un ejemplo muy sencillo. Una vez más, pues una vez se ha creado toda esta armonización, se han creado las variables personalizadas, se valida que esté correctamente, QA, nuevamente se comparte y se hace un sign-off de que todas las partes están de acuerdo con la implementación y se continúa ya con la parte de delivery, que sería simplemente creación de los cuadros de mando, ¿vale? Se crea ese cuadro de mando que se ha conceptualizado en la fase de discovery, se crean todos los filtros adecuados para el consumo de la información, nuevamente se hace un QA en el que se valida que los datos efectivamente encajan con lo que vemos en otras plataformas originales donde está la información previa, ¿vale? Se hacen los entregables finales, se entrega ya directamente ese acceso, digamos, a los dashboards para una última validación, último feedback, etcétera, se hace un sign-off y continuamos ya simplemente go live, es decir, se pone en marcha, las personas tienen acceso a los dashboards y pueden empezar a consumir la información. Como veis, también obviamente durante las primeras 4 fases que son de implementación,
de generación de variables, de mapeos, de creación de dashboards, etcétera. Todo esto también se genera una documentación aparte para que en el futuro sea mucho más fácil. Esto lo que tiene que hacer es que sea una solución escalable y que nos permita hacer modificaciones de manera más sencilla en el futuro. Entonces, en cuanto a la integración, en este caso, pues poniendo un poco las fuentes que ya veníamos viendo con mis compañeros anteriormente, estamos hablando que cada una de estas fuentes se puede integrar directamente con Datorama, ¿vale? Tanto todo lo que sería un media stack, algunos ejemplos de fuentes típicas con las que seguro estáis acostumbrados a trabajar, datos de analítica, el dato de call center, si tenemos esa conversión final de nuestro usuario, ¿vale? El dato del CRM para tener esas variables de las audiencias o de las audiencias que se han creado directamente en el DMP, ¿vale? Todo esto lo podemos integrar en Datorama y la herramienta nos permite armonizar cada una de estas patas, digamos, de información para verlo en un entregable definitivo y tenerlo todo en un solo vistazo, ¿vale? Y no tener que ir a cada una de las herramientas, que cada una pues tendrá sus beneficios específicos, ¿vale? Pero no tienes la visión completa de todo lo que has activado y realmente los resultados que está dando. Entonces esto tiene que facilitar mucho la optimización de las campañas que se están activando. Entonces ahora vamos a mostraros un par de ejemplos. En este caso tenemos dos ejemplos de dos dashboards, ¿vale? Con dos visiones distintas. Por eso os decía que es importante la parte de conceptualización inicial, dependiendo de lo que se quiera ver, bueno, el dashboard se podrá montar bastante distinto. En este caso las audiencias son, las fuentes de datos, perdón, son prácticamente las mismas en los dos ejemplos que veremos y veréis la diferencia. En este caso, pues tenemos las fuentes que hemos dicho anteriormente, DMP, temas de Observer, LSP, datos de analítica web y de viewability. Tenemos un primer apartado, si le queremos decir, de KPIs principales, todos esos indicadores que me están diciendo un poco, pues, cómo está performando la activación a nivel genérico, ¿vale? Cuánto hemos gastado, cuántos son esas impresiones o esas views, cuántas conversiones hemos generado a nivel de ventas, cuál es nuestro ROAS y cuál es el target, ¿no? Para poder también un poco comparar. Entonces, esta parte es bastante interactiva, ¿vale? Tenemos un selector de métricas y dimensiones que nos facilita que cada quien pueda escoger lo que quiere ver en este momento, ¿vale? Para no hacer un dashboard demasiado extenso, quizás, Datorama nos permite poder escoger, oye, pues yo quiero ver el detalle por campañas y la métrica que quiero ver cómo está performando es el ROAS. Entonces, ese rendimiento por campaña, ¿vale? Me lo doy aquí desde el que está performando mejor hasta el que menos está performando, ¿vale? O al revés. En este caso, pues, es una demo, ya sabéis, hay pocos datos, pero bueno, si te hemos activado 15 campañas, podemos ver el top 5 y los últimos 5 de estas campañas. Ahí está también, en esta parte, las métricas son las mismas, se mantienen, es una relación entre ese conversion rate y cuánto se ha gastado, ¿vale? Y el ROAS que nos está generando cada campaña. Entonces, de un vistazo puedes ver cuál es la campaña que está performando mejor o no nos interesa la campaña. En este caso, pues nos puede interesar directamente el placement que hemos activado en los distintos medios, cuál es el que tiene pues esa relación mejor entre una y otra métrica, ¿vale? Entonces digamos que esta parte es como a alto nivel, un overview, y nos permite pues jugar con el dashboard. Luego tenemos una foto, digamos, por audiencia, en el que también nuevamente tenemos un selector, varios selectores donde podemos ir escogiendo cuál es la audiencia en la que queremos hacer foco. Por ejemplo, simplemente al seleccionarla se nos va a mostrar en la tabla pues cuáles son esas campañas, esos placements, esos creatives que están asociados. En este caso pues se definen unas métricas que son las relevantes en este caso para ver si está performando mejor o peor. Además podemos añadir filtros posteriores de la categoría de la campaña, si es a nivel de loyalty, ¿vale? En este caso pues solamente hay una. Y podemos ver también el canal, bueno, en este caso no filtraría mucho más porque solamente hay una activada, pero tendríamos la opción también de ver por los canales. Sin seleccionar la categoría, podríamos
simplemente seleccionar, oye, pues cuál de estas campañas está activada en audio, ¿vale? En este caso no hay ninguna, podría ser simplemente de display o de vídeo, ¿vale? Y nos permite también pues una foto específica muy puntual a nivel de audiencias con unas dimensiones y unas métricas que nos parecen relevantes o que se parecían relevantes en esa definición, ¿no?, inicial. Y un poco lo mismo, más bajado al detalle, pero a nivel de campaign targeting, ¿vale? Tenemos una serie de filtros que son los que interesan en este caso para poder filtrar la información. Entonces, a nivel de campaña, ¿vale? O de canal que se ha activado, de placement, de creatividad o de audiencia, ¿vale? En este caso, las dimensiones y las métricas pues son las relevantes para el detalle que se quiere ver en esta tabla, ¿vale? Entonces, este dashboard está enfocado a, digamos que quizás a distintos stakeholders que tienen que ver distintas informaciones y nos facilita tener un solo dashboard que con distintos filtros se pueda ver la distinta información para cada una de las personas que van a necesitarlo. En cambio, este otro dashboard está pensado para hacer foco en las audiencias, ¿vale? El filtro principal es el de audiencias, y en este caso, si veis que al cambiar la audiencia, se me cambia casi todos, perdón, los primeros dashboards, los primeros widgets que tenemos de información, ¿vale? Para ver un zoom, ¿vale? Hacer un zoom en cada una de las campañas. Este no es tanto a nivel de comparativa, sino a nivel de audiencia que se selecciona, y vemos pues cuánto se ha gastado para esa audiencia en cada uno de los canales, qué canal ha tenido cuánto engagement, ¿vale? Entonces podemos relacionar, ¿vale? Pues dependiendo del engagement y lo que se ha gastado, si es lo que esperábamos o no. Luego tenemos pues lo mismo, unos indicadores principales de esa audiencia específica, ¿vale? Y un top de cómo está haciendo el retorno de la inversión para cada uno de esas campañas que tiene esa audiencia específica, ¿vale? En este caso, pues estamos contando con que una audiencia puede estar siendo impactada por distintas campañas, ¿vale? Esto dependerá mucho de la definición inicial. Igual hay una campaña por audiencia, esto variará muchísimo según cómo se quiere activar la información. Luego tenemos un apartado más a nivel de consumidores, en un poco simplemente la relación, ya veis que es muy estático y responde a la información de la audiencia que hemos seleccionado. Simplemente comparación de canales con las distintas fuentes que se han activado y una tabla con el detalle, ¿vale? Para verlo simplemente los números de los que se están plasmando en este gráfico. Y finalmente, este dashboard acaba con dos secciones, ¿vale? Una bastante similar a la anterior, que ya hemos explicado, que es una tabla para ir al detalle específico de cuál es el placement dentro de qué campaña, dentro de qué canal, ¿vale? Y una parte un poco más interactiva, sigue siendo de la misma audiencia, pero nos permite seleccionar, pues, qué canal queremos hacer zoom y qué KPI, ¿vale? Queremos ver cómo está performando. Por ejemplo, si seleccionamos social, tenemos distintas fuentes que se han activado para social y podemos ver, oye, pues el retorno de inversión es Pinterest el que está funcionando mejor, pero a nivel de conversion rate varía en el resto, aunque Pinterest sigue siendo la misma, y en el engagement rate, pues en este caso, pues Facebook tiene un mejor engagement. Entonces, pues nos da esa visibilidad un poco diferente de cada una de las fuentes que tenemos activadas para cada canal, lo mismo dentro de una audiencia. Entonces estas son simplemente dos opciones, las posibilidades, digamos que son bastante infinitas, ¿no? Dependiendo de lo que queramos contar. Entonces, volviendo un poco a la presentación, simplemente ya para cerrar y hacer un poco resumen de lo que sería todo este proceso, tenemos una parte de Discovery y Define, que es esa parte inicial de pensar un poco qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar y qué es lo que vamos a hacer para lograrlo, ¿vale? Hay una parte más de implementación propia, que es donde se hace todo ese mapeo de las fuentes, ¿vale? Y se armonizan, etcétera. Se crean esos dashboards, ¿vale? Donde ya nos permite analizar la información que nos va a generar al final pues, un output concreto de pues, cuál es lo que es la audiencia que tiene que optimizarse, o la campaña o el placement. Esto nos permitirá pues,
estos datos generar también esos outputs que se puedan compartir con los stakeholders que no tengan acceso directo a Datorama o con la agencia de medios que deba activar algo y hacer algún cambio relevante, ¿no? Según la activación que tengamos. Entonces, este Learning Roadmap tiene lo que yo creo que son dos focos, ¿no? Interno de entender pues, cuál es la mejor manera de procesar la información y lo que nos puede estar funcionando o no dentro de la herramienta, ¿vale? Al final esto se hace una implementación que es medianamente viva, ¿vale? Es decir, habrá cosas que se verán a posteriori que quizás se tengan que añadir en la implementación o si hay fuentes de datos nuevas, ¿vale? Y una segunda parte de aprendizaje de la propia campaña o de las propias activaciones que se hacen y de entender pues qué cosas tenemos que mejorar dentro del trabajo que estamos haciendo. Entonces, esto sería por la parte de visualización del dato dentro de Datorama y ya os dejo para la parte de Q&A. Muchas gracias, Maru, Abel, Ana, y también dar las gracias a nuestro partner Salesforce, que también ha contribuido a la preparación de este webinar. Entonces, vamos, el webinar estaba previsto para 1 hora y media. Hemos querido acortar un poquito, teniendo en cuenta que todo el mundo pues, tiene sus reuniones y sus cosas. Entonces, pasamos a la parte de preguntas. Recordar de nuevo, como os decía mi compañera Ana, que tenéis un espacio en la herramienta para hacer preguntas, ¿vale? Ya ha ido llegando alguna que leeré ahora para que nuestros panelistas puedan contestar y lo dicho, podéis poner preguntas, ¿vale? Entonces, primera pregunta. A la hora de usar el report de overlap para conceptualizar el caso de uso, ¿creáis solo las audiencias que vais a activar o tenéis ya algunas predeterminadas? Bueno, pues a ver, aquí es un poco dependiendo. Sí que de base tenemos ya audiencias creadas, pues porque por el uso de reports y por otros casos de uso las tenemos predeterminadas, pero sí que es verdad que cada caso de uso requiere una conceptualización un poco más ad hoc y creamos segmentos más acordes a ese caso de uso. O sea que sí que creamos tanto las que vamos a activar como las que creamos que son convenientes para conceptualizar. Vale, muchas gracias, Ana. Nada. Siguiente pregunta. ¿Se pueden pasar las audiencias de Google Analytics al DMP? Bueno, realmente no hay una conexión que sea directamente de Google Analytics al DMP, sí que la hay con Marketing Cloud. Entonces, bueno, se podría hacer a través de Marketing Cloud o, bueno, de todos modos, los datos que tenemos que se recogen en Google Analytics seguramente se puedan recoger directamente dentro del DMP, ¿vale? Entonces, también se podrían hacer mediante subidas de datos, pero para eso tendría que haber un match entre la cookie de Google Analytics y la cookie del DMP, que se puede hacer pues recogiendo la cookie de Google Analytics como ID de usuario, como hemos hecho en algunos clientes. Perfecto, muchas gracias, Abel. Vale, otra pregunta que tenemos va más relacionada a Datorama. ¿Qué datos o información se puede mapear en Datorama de Audience Studio? Vale, a ver, teóricamente todo, ¿vale? Porque en Datorama tenemos la facilidad de que existen los custom attributes, con lo cual cualquier información que venga de Audience Studio se puede mapear dentro de Datorama, ¿vale? Además tenéis, cuando se hace la conexión, pues tenéis acceso a los extended data feeds o los standard data feeds también, con lo cual esta información está accesible y se puede utilizar un data stream tipo ads, ¿vale? O ya generar utilizar uno genérico si se necesita, ¿vale? Pero sí, se puede utilizar toda la información que viene de Audience Studio. Perfecto, gracias, Maru. Siguiente pregunta, que tenemos unas cuantas. ¿Cómo de sencillo o difícil es una pregunta un poco técnica, que sé que supongo que era para Abel, ¿vale? ¿Cómo de sencillo o difícil es enviar el ID de cada segmento a Local Storage para capturar después el dato? ¿Esta captura sería vía Custom
JavaScript desde el Tag Manager para enviar, por ejemplo, a Google Optimize o directamente desde la propia herramienta? Bueno, pues nada, es algo muy sencillo, simplemente con marcar cuando creas el segmento, cuando lo editas, poner en activación Send to Site, ya con eso estaría disponible ese ID de segmento en el local storage, así que es algo bastante sencillo. Y luego para recogerlo con Google Optimize, por ejemplo, sí que ahí directamente desde la propia herramienta se puede personalizar en base a una variable de local storage, así que directamente mirando la variable adecuada del local storage se podría realizar la personalización. No hace falta que sea con un Tag Manager. Genial. Y la siguiente pregunta, Abel, yo también creo que es para ti. ¿Podéis comentar un poco más el detalle de la integración de Email Studio con DMP vía Pixel User Matching? Sí, bueno, simplemente habría que introducir, para recoger simplemente las impresiones y los clics, habría que introducir el píxel de impresión cuando se cargue el código del email. De esta manera sabremos que el usuario ha visto la impresión del email, ha visto el email, y el píxel de clic, cuando pues en los CTAs se podría poner el píxel de clic para que cuando cliques envíe esa información al DMP. En cuanto a los píxeles de User Match, dentro de Email Studio ya hay una plantilla donde se pueden introducir directamente. Es de manera sencilla, se introduce ese píxel de User Match y ya se manda esos IDs, el email haseado y el subscriber ID, para hacer match con el ID del DMP. Es una integración bastante sencilla dentro de Email Studio, no hay mucha complicación para hacerlo. Genial, gracias, Abel. Tenemos ahora un par de preguntas en la parte de Datorama. ¿Qué aporta Datorama frente al resto de herramientas de DataVis? ¿Solo a nivel de integración con Salesforce o también a nivel de tipos de widget? Vale, en este sentido no es solamente a nivel de integración, y hay que destacar que la parte de integración es, yo creo que de las más potentes en general. Datorama tiene una ventaja competitiva bastante importante, no solamente con las herramientas de Salesforce, cuenta con muchísimos conectores de API con distintas herramientas que son nativos, ¿vale? Además, el conector que mencionaba antes de Total Connect es al final con un fichero Excel o CSV o lo que sea, pero dentro de la herramienta, ¿vale? Toda la parte del modelado del dato que ellos han definido facilita muchísimo, ¿vale? El trabajo de esa integración del dato con las distintas fuentes. Además yo creo que una de las ventajas que tiene es que está muy orientado a la parte de media y de activación, ¿vale? Cuenta con herramientas para generar activaciones, activaciones propias, no como un DMP, pero quiero decir, de activar algún tipo de envío automático de alertas, ¿vale? De que algo está yendo mal dentro de la herramienta, ¿vale? Y a nivel de DataVis, pues la creación de los dashboards es bastante user-friendly, es bastante intuitiva y es bastante potente también, sobre todo a la hora de personalizar lo que el usuario quiere ver. Y también tiene un apartado que te permite un poco personalizar y jugar un poco con cosas más avanzadas. Entonces yo creo que lo tiene un poco todo, ¿no? La parte básica, entre comillas, para que cualquier persona pueda crear visualizaciones, y luego una parte que te permita un poco jugar con esa personalización de visualizaciones. ¿Vale? Gracias, Maru. Creo que no te dejamos en paz todavía porque tenemos más preguntas, por lo menos 2 preguntas más sobre Datorama. Una es, ¿la integración de Datorama es igual de sencilla con el DMP como con Marketing Cloud? En este sentido, en general las integraciones no son demasiado complejas con Datorama, porque ya os digo que tiene muchas facilidades. En el caso del DMP se hace con un fichero plano vía S3, ¿vale? En este caso, pues sí, ambos son relativamente sencillos de hacer dentro de Datorama, ¿vale? No es una parte demasiado compleja porque trata casi todas las fuentes igual, ¿vale? En ese sentido. Muy bien, sí, además siendo el ecosistema Salesforce, pues es más fácil. Y otra pregunta más que tiene un poco que ver con pues, lo que explicabas sobre el resto de herramientas de DataVis, y esta vez pues concretar un poco. Nos preguntan qué diferencias ves en Datorama versus Power BI.
Vale, en ese sentido, bueno, creo que es una respuesta bastante más compleja de lo que podríamos resumir en una sesión así, pero a priori dependerá mucho también de las fuentes que queréis integrar, ¿no? Yo creo que lo que yo haría principalmente sería una parte de investigación de las fuentes que hay y los conectores que tienen, ¿vale? Una y otra, pues muchos tienen algunos conectores similares, hay otros que no. Sí que es verdad que yo creo que Datorama en ese sentido pues facilita mucho la integración de las fuentes, como he dicho varias veces. Power BI tiene una parte de limpieza del dato, ¿vale? Que yo creo que no es tan potente, se queda en un Excel un poco más avanzado. Sí que se pueden hacer muchas cosas, ojo, no le quito, no le resto importancia o tal a Power BI, pero yo creo que, por ejemplo, una persona con menos conocimientos técnicos, digo técnicos de tratado del dato específicamente, pues puede encontrarse más fácil trabajando con un datorama que no quizá un Power BI, aunque ambas son bastante complejas, ¿vale? En ese sentido, pues Power BI pues también tenéis las integraciones con Excel que os permite hacer otro tipo de cosas, pero yo también creo que esto también lo aporta Datorama. Entonces, básicamente, un poco a nivel de complejidad, ¿vale? Puede ser quizá más fácil una u otra según los conocimientos que tengas. Yo creo que Datorama facilita mucho la parte de ser user-friendly. No quiere decir que no necesita una parte bastante técnica, pero sí que dependiendo de las conexiones, pues facilitará bastante la vida al analista o a que quiera crear algo dentro, ¿vale? No sé si responde un poco la pregunta, pero bueno, es mi visión de ambas herramientas. Genial, muchas gracias, Maru. Pues yo creo que con esto vamos a ir cerrando. No tenemos más preguntas, parece ser, pero bueno, de todas formas, cualquier duda que os pueda surgir alrededor de las plataformas de Salesforce, tanto de MP como Datorama, o sobre la metodología de los casos de uso que os hemos estado explicando, tenéis contacto de todo el equipo y os podéis poner en contacto con nosotros. Estaremos encantados de resolver más dudas que os puedan surgir. Vale, pues muchísimas gracias a todos. Disculpa la breve interrupción. Hay una pregunta que acaba de entrar ahora. Si podemos responderla, por favor. Ok. Gracias. Una última pregunta que acaba de entrar. Última. También de Datorama. Así que, Maru, te volvemos a preguntar a ti. Sí. ¿Cómo es la integración de Datorama con el ecosistema SaaS? Aquí en ese sentido, si no me equivoco, hay conectores propios de Datorama para hacerlo. Aquí se me escapa un poco de mis manos, no soy tan técnica, perdonad que no os pueda responder, pero me quiere sonar que seguramente hay algún conector directo, ¿vale? Si no, yo creo que con ficheros planos a través de Total Connect probablemente se podría hacer. Pero honestamente, yo creo que esta es una de las preguntas que podéis enviarnos y que le daremos un poquito más de vuelta para que alguno de los técnicos os pueda responder mejor. Muy bien, muchas gracias. Vale, lo dejamos aquí. Hay algunas otras que estaban entrando, pero ya no, ahora mismo no nos da tiempo a responder, pero que las podemos, contactar con nosotros y hablamos sobre cualquier otro tema. Deciros que este webinar está grabado, o sea que os mandaremos luego la grabación y os la podremos compartir para que lo podáis ver otra vez o compartir con vuestros equipos. La vamos a subir a YouTube además a nuestro canal, así que la podréis ver en cualquier momento que queráis. Muchísimas gracias de nuevo a todos y cualquier cosa que necesitéis, de nuevo subrayo que tanto con el equipo como con vuestros account managers podéis contactar. Y nada, que tengáis un muy buen día y muchas gracias por uniros hoy a nosotros.